Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16. Recibimos acá en nuestra mesa de trabajo al abogado Mauro Andino Espinosa. Él es académico, político, recientemente participó como candidato a asambleísta nacional por la circunscripción norte de la provincia de Pichincha. Mauro, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, querido Fabricio, gracias por la invitación y un saludo cordial para toda la audiencia. Gracias. A ver, primero, ¿qué sensaciones le dejó el proceso electoral, no? Con el armaje de esta asamblea, que es un armaje atípico, usted además es un analista legislativo, usted conoce el funcionamiento y la dinámica de la función legislativa. Esta configuración que vamos a tener a partir del 14 de mayo próximo es inédita, donde tenemos dos bancadas que van a aglutinar el 88% de la integración de la próxima Asamblea Nacional y apenas 18 legisladores de otras vertientes políticas. ¿Qué le depara al país con esta asamblea en donde va a ser muy complejo poder tomar decisiones con esta configuración? Primero, Fabricio, brevemente permítame agradecer a esos 27,000 electores que confiaron en la propuesta legislativa que encabezaba Mauro Andino en representación honrosamente del movimiento Pachacútiga acá por el distrito Centro Norte. Quedamos terceros en la práctica luego de las dos grandes maquinarias electorales, ADN y la Revolución Ciudadana. Creo que sí es una campaña muy bonita, profunda, con propuestas, alegre, llena de esperanza, pero al final creo que el voto en plancha también terminó por pasarnos una factura enorme, pero eso tampoco evitó que logremos alcanzar un triunfo, entre comillas, si usted quiere, por encima de maquinarias electorales que históricamente desde la centro derecha y derecha tenían un voto muy duro acá en Quito. Les ganamos a los socialcristianos, le ganamos a Construye, les ganamos a Suma, le ganamos a la izquierda democrática, les ganamos a actores políticos relevantes de acá de la capital, pero claro, no nos alcanzó, pero estamos aquí para caminar e ir hacia el frente y seguir aportando desde nuestro modesto conocimiento. Ya sobre lo que usted me pregunta, realmente desde el retorno a la democracia no hay un precedente en el cual la torta legislativa, por llamarlo de alguna manera, se haya partido de esta manera. Es decir, que dos bloques tengan casi que mayoría absoluta. No existe un antecedente alguno, al contrario, más bien las asambleas y congresos de turno han sido altamente fragmentados. Con excepción de 2013-2017. Claro, ¿no? que fue el único periodo cuando existieron 100 de 137 legisladores. Ahora que serán 151, se necesita 77 voluntades para aprobar leyes ordinarias, leyes orgánicas, para aprobar reformas parciales a la Constitución, para fiscalizar y censurar políticamente a determinadas autoridades del 131, pero para aprobar enmiendas constitucionales o para destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura, de la función electoral, ministros de Estado, se necesita mayoría calificada y eso implica 101 votos, algo que en la práctica yo le veo que va a ser imposible políticamente hablando. ¿Qué se avisora? Y aquí no quiero ser ave de mal agüero, lanzando hipotéticos escenarios, creo que en cualquiera de las dos posibilidades de que gane Luisa González o de que gane Daniel Noboa, desde el análisis político, uno podría sospechar que incluso hay una puerta ahí abierta que podría seducir a cualquiera de los dos para aplicar la muerte cruzada durante los 3 primeros años de gobierno. ¿Por qué? Porque ninguno tiene una mayoría marcada y ambos tendrían dos bloques sumamente fuertes dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, y cierro con esto, creo que también es indiscutible que quien gane la presidencia va a tener una serie de dispositivos institucionales y de articulaciones políticas que le van a permitir seducir a determinados legisladores de los que son, digamos, grupos minoritarios para tratar de incorporarlos y tener una mayoría de 77 legisladores al menos. Entonces, claro, los regímenes presidencialistas también le permiten eso, hacer gobiernos de coalición, aunque aquí en el Ecuador sean un tanto mojigatos y no se diga abiertamente. O sea, son bastante mojigatos, más que un tanto son bastante mojigatos, porque tienen los acuerdos ahí y no lo reconocen. No hay acuerdo, dicen, ahí está el acuerdo. La lógica del cuoteo, básicamente, ¿sí? Te entrego determinados espacios burocráticos y tú me ayudas a aprobar determinados proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Entonces, bajo esa dinámica, y si es que los presidentes o presidentas de su momento no logran acuerdos, me parece a mí
que no les dejará de seducir esa idea también de aplicar de pronto una muerte cruzada. O sea, yo también tengo eso en la cabeza. En el o sea, radar. si es que hay un escenario de ingobernabilidad, con una asamblea que eventualmente esté bloqueada, en donde tenemos estas 2 megabancadas y apenas 18 legisladores que van a ser, me parece a mí, los grandes directores de orquesta de la toma de decisiones en la Asamblea Nacional, pero para la aprobación de leyes, porque para la fiscalización va a ser muy complicado llevar adelante aquello. ¿No sería descabellado que si esto se complica en algún momento volvamos a un escenario similar al que enfrentamos el 17 de mayo del 2023? Absolutamente, Fabricio. Yo sí creo que la muerte cruzada va a rondar en la mente o de Luisa González o de Daniel Noboa. Lo hablo en este momento, me pongo el traje nuevamente de analista político, como profesor universitario. No estoy hablando en representación de ningún partido ni de movimiento político. Estoy tratando de prever escenarios para que quede claro. Lo que sí sería mucho más complicado es lo que ambas tendencias han planteado respecto de una posible asamblea constituyente. Eso sí es muy difícil de lograrlo por una serie de candados jurídicos y de dispositivos institucionales que impedirían llegar hasta ese nivel. Primero porque el pedido para que se convoque a una asamblea constituyente requiere un dictamen de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional en su momento ya se pronunció y hay un precedente en el que señalaba, entre otras cosas, que no se puede convocar ni instalar una constituyente con plenos poderes, que no solo escriba una constitución y que evalúe y cambie autoridades de organismos Eso ya no se puede hacer. O sea, eso que ocurrió en 2007, correcto, cuando se instala el 30 de noviembre la Asamblea Constituyente de plenos poderes y decide cerrar el Congreso Nacional y dejar sin efecto los nombramientos de las autoridades de control y encargar las autoridades de control, eso ya no se puede. Eso ya no se puede, ni cerrar la asamblea y armar un congresillo o tener en la constituyente una comisión de legislación que suplante las labores. Un congresillo, como le llamaron. Exactamente, eso ya no se puede porque hay un precedente de la Corte Constitucional que señala que una constituyente de plenos poderes atentaría contra los principios republicanos y contra la división de poderes de un régimen democrático, y que si se convoca una constituyente únicamente serviría para redactar un borrador de constitución que, dicho sea de paso, luego tendría que someterse a un referéndum para que la gente ratifique en las urnas. Como pasó en octubre de 2008. Correcto, pero antes de eso también se necesita, si es que la Corte da vía libre y dice, chévere, se puede convocar e instalar una constituyente, primerito hay que convocar a una consulta popular. Eso para le que iba a la preguntar. gente diga, sí, queremos que se convoque a elecciones para elegir, o sea, constituyentes. Para llegar a una constituyente, y eso le quería preguntar, incluso para que la audiencia tenga claro. Así es. Vamos a imaginarnos que o gana el presidente Noboa o gana Luisa Porque González. los dos a han presidencia. hablado de esa Los dos, posibilidad. Vamos a imaginarnos que cualquiera de los dos asume el poder el 24 de mayo. Y dicen, bueno, yo quiero una constituyente. Tienen que hacer exactamente lo que hizo Rafael Correa en el 2007. Primero, convocar a una consulta popular. Si en la consulta popular el país se pronuncia a favor de la constituyente, convocar a elecciones para integrar a la constituyente y luego que se instale la constituyente. Lo mismo. No igual a Correa, ¿por qué, Fabricio? ¿Cuál es la Porque diferencia? en la época que él convoca estaba vigente la Constitución de Del San 98. Gorquila, del año 98. Ahora tendríamos que aplicar lo que señala la Constitución de Montecristi del 2008, que es una constitución mucho más rígida en cuanto al procedimiento de modificación, de reforma, de enmienda o de cambio total de la Constitución. Y es tan rígida que primero se necesitaría el dictamen de la Corte Constitucional indicando que autoriza que se convoque a una consulta popular para que la gente se pronuncie en esa consulta popular a favor de que se convoque a una constituyente. Entonces esa es la diferencia. Luego aquí de se eso, necesita primero el pronunciamiento de la correcto, Corte, que no lo tuvo Correa en el correcto, año 2007. Exactamente. Primero usted tiene que ganar esa elección. Luego se tiene que convocar a elecciones y elegir constituyentes. Luego de que se elija constituyentes, un periodo fijo de un año, por decirle algo, para deliberar, escribir y redactar un proyecto de constitución. Y luego de eso,
aprobar esa constitución en esa constituyente, que tal vez usted no tenga los votos, ¿quién quita y se polariza nuevamente la situación ahí? Y no existan los votos para aprobar ese borrador de constitución. Y luego, si es que se aprueba, convocar al referéndum ratificatorio para que la gente diga, sí, queremos ese nuevo texto constitucional para que entre en vigencia. Entonces es un proceso muy largo, hay una serie de candados o de muros constitucionales y también en lo político una serie de riesgos. Yo le hablo ahí sí desde mi posición progresista como hombre de izquierda y defensor de los derechos conquistados por la gente. ¿Quién garantiza que existe una mayoría progresista? Claro, porque nadie. podría existir una mayoría conservadora de ultraderecha. Y volvemos tal vez a la configuración de la Asamblea de Sangolquí, donde hubo una alianza entre el Partido Social Cristiano y la los Democracia Popular. demócratas populares, Claro. Exactamente. Y además ese es el anhelo erótico de varios juristas y políticos de derecha y de extrema derecha en este país, que siempre han dicho, entre otras cosas, que nuestra constitución es muy garantista, que no sirve, que hay que bajarse. Entonces nadie garantiza tampoco en lo político que exista una mayoría a favor de unos o de otros. el anhelo erótico. Es que siempre les he escuchado a usted, siempre que hay algún mal, dicen es que hay que bajarse la constitución. Ah, no, por supuesto, por supuesto. A ver, y es interesante lo que dice Mauro, ¿no? Al día de hoy, Revolución Ciudadana tiene 67, o va a tener 67, y ADN va a tener 66. Ojo que eso no está en firme todavía, porque hay unas impugnaciones, por ejemplo, más adelante estará Luis Fernando Molina acá, y mañana estará Giovanna Ovidia de ADN, porque los dos están disputando una curul en el distrito Cantones de la provincia de Pichincha. No sabemos qué vaya a pasar, pero vamos a jugar con esta integración. 67 Revolución Ciudadana, 66 ADN. Revolución Ciudadana necesita 10 votos adicionales para ser mayoría absoluta. Revolución Ciudadana podría llegar a una alianza política con los 9 de Pachacutic, que están allí, que van a estar en la próxima Asamblea Nacional, y por ahí algún asambleísta independiente para completar esos 77. ¿Usted ve posible un entendimiento político entre RC y Pachacutic en la próxima legislatura? Al menos para, por lo menos, instalar la asamblea y elegir autoridades y armar comisiones legislativas. Mi posición a título exclusivamente personal, Fabricio, no hablo a nombre de la organización política Pachacutic, que generosamente me auspició la candidatura para asambleísta. A título personal, como Mauro Andino Espinosa, desde un primer momento hice una invitación formal para que la izquierda ecuatoriana, los progresismos, y no solo en términos institucionales desde la política partidaria, sino las organizaciones sociales construyan una gran plataforma de unidad, y también he invitado a los sectores democráticos de derecha, de centro derecha, que sí creen en los principios y virtudes republicanas y en el régimen democrático. ¿Para qué? Para que se construya esta unidad. Y aquí hay un antecedente muy importante. Usted me pregunta, ¿es posible? Yo sí creo que es posible en virtud del acuerdo programático que se firmó en agosto del año pasado en la Casa de la Cultura entre los distintos movimientos y partidos políticos de izquierda y de las organizaciones sociales. Ese acuerdo de 43 páginas, en la página número 43 señala con absoluta claridad que existirá un acuerdo no solo para gobernar, es decir, un gobierno de coalición, sino además un acuerdo legislativo que viabilice una agenda parlamentaria desde las izquierdas y los progresismos. Ahora bien, eso no implica tampoco que exista un cheque en blanco o que desde Pachacutic ya se vaya a dar un apoyo inmediato sin discutir lo fundamental, lo de fondo, que son las políticas públicas y las reivindicaciones históricas que el movimiento indígena, que la CONAIE, que Pachacutic han exigido a los distintos gobiernos de turno. Y aquí sí me parece importante resaltar la posición de Leonidas Diz, quien ha dicho, entre otras cosas, dejar de lado la política extractiva en el país, lo cual no significa dar de baja los contratos y las concesiones mineras o los contratos petroleros de la noche a la mañana. Leonidas fue muy claro al señalar que debe existir un tránsito adecuado hacia una política ecológica, hacia una política sobre todo del conocimiento, de la innovación, de la ciencia del desarrollo, que deje atrás las políticas extractivas, porque además causan profundo daño no solo al medio ambiente, sino a aquellos ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas del campo, aquellos comuneros que viven en esos sectores donde llega de pronto la petrolera o llega la minera y le empiezan a perforar, y a quién le va a gustar que le perforen sus territorios y que le contaminen los ríos, las lagunas, los lagos. Hay que tener también un poco de empatía y de
sensibilidad con aquellos ciudadanos que viven en esos territorios y que luchan también legítimamente en contra de la destrucción de su ecosistema y de su medio ambiente. Ese es un tema central. Otro que yo creo que es más fácil de discutir y de acordar, Leonidas ha dicho, la reivindicación del valor de lo público. Recuperar los servicios públicos, esto es fundamental. Derecho a la salud pública, a la educación pública, entre otros. Y algo fundamental que Leonidas ha dicho desde el movimiento indígena, incorporar políticas que fortalezcan la economía popular y solidaria. Y esto me parece que es clave. La economía popular y solidaria está reconocida en la Constitución, hay legislación al respecto, pero poco o nada se ha hecho desde los gobiernos de turno para priorizar, por ejemplo, los contratos y la adjudicación que se hace desde el Estado en materia de contratación pública a los sectores de la economía popular y solidaria, sin que esto signifique que se intente monopolizar los contratos del Estado con la economía popular y solidaria, porque por supuesto también hay áreas o hay actividades que no pueden brindar desde los servicios, desde la obra pública a estos sectores, pero sí hay otros que pudiendo darlos, desde el Estado central se ha priorizado a los grandes grupos monopólicos y oligopólicos, que lo único que ha hecho es concentrar el poder económico en pocas manos. Pero con base en esto, le insisto, y con base en este antecedente de estas mesas de diálogo que se instalaron de los sectores progresistas, independientemente de quién gane la elección presidencial, aunque yo sí creo que la elección presidencial va a marcar obviamente el derrotero de la próxima asamblea, pero ¿usted sí ve esa posibilidad de que RC con Pachacuti puedan llegar a esa conciliación en la asamblea? Yo creería que sí es posible. De hecho, ayer tuvimos una reunión en la que Leonidas, antes de ingresar a esa reunión, habló con varios de sus colegas de los medios de comunicación, esto es público, y él, entre otras cosas, señaló claramente que con ADN prácticamente es imposible sentarse a conversar por la política represiva que ha mantenido a ADN. Por ejemplo, hay que recordar el caso de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi, pero además hay que recordar este lenguaje de odio y estigmatizante que siguen manteniendo los actores políticos de ADN. Pero alguien le va a decir también que en el pasado, y eso se ha difundido en estos días, también hubo un lenguaje estigmatizante por parte del gobernante de turno en el tiempo del presidente Correa hacia un segmento del movimiento indígena. Mire, Fabricio, y eso está omnipresente en este momento. Es verdad que existieron tensiones y enfrentamientos entre el movimiento indígena y el gobierno del expresidente Correa. Eso es algo que no se puede ocultar. Pero es verdad también, y el propio Leonidas también lo dijo en su entrevista con el diario El País de España, que es indiscutible que durante los gobiernos de Moreno, de Lasso y de Noboa, la represión ha sido mucho mayor. Y yo diría, ha sido abrumadoramente mayor. Imagínense, yo no recuerdo, por ejemplo, que se haya dicho alguna vez, como se dice ahora desde ADN, y lo dijo mi ex contrincante Andrés Castillo, con quien no tengo nada personal, pero él dijo en Radio FM Mundo que él quisiera verle preso a Leonidas Issa y que él piensa que es un criminal y que debería estar en la cárcel. Bueno, si es que ese es el lenguaje y el discurso político de ADN de cara a la segunda vuelta, creo que está claro por quienes no se debería votar desde la izquierda y desde los progresismos, porque la idea es perseguir al líder, hoy yo sí lo puedo decir, histórico ya del movimiento indígena, por los resultados electorales de la política institucional y por lo que ha hecho también desde la lucha social. Entonces yo sí creo que una agenda legislativa conjunta entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana es posible, pero esto tendrá que discutirse y por eso hay los procesos de democracia comunitaria que los lleva adelante la CONAIE, donde participan organizaciones sociales de primero, segundo, tercer grado, va desde lo local hasta lo nacional, y luego en marzo se tomará la decisión y se hará pública para que toda la ciudadanía conozca. Me salgo de este primer escenario, voy al otro escenario. ADN tiene 66, necesita 11 votos adicionales para poder ser mayoría absoluta en la próxima legislatura. Con este antecedente que usted acaba de sellar, y por eso quería empezar por ahí, yo no veo un escenario de que Pachacuti haga lo mismo que hizo en el año 2021 cuando armó esta mayoría con Creo y con el presidente Lasso y pasó lo que pasó. Ahora hay mucha mayor consistencia ideológica. A la señora Yori, y resulta que en Pachacuti, de los 27 que habían, la mitad resulta que han sido más de derecha que del progresismo, lo cual llamó la atención obviamente respecto de la consistencia ideológica. Si vamos por esas, yo no vería un escenario de que Pachacuti se sume a ADN. Pero allí, evidentemente, tenemos los 5 votos socialcristianos
tenemos dos movimientos, dos asambleístas de movimientos locales, uno de Morona Santiago y uno de Loro, y tenemos 4 adicionales de otras ciudades. ¿Cómo ve usted, en cambio, del otro escenario? Regreso ahí, si usted quiere, al Mauro Analista. Por eso estoy preguntando, ¿Sí? al Mauro Analista. ¿Ya? Sí. A ver, mire, yo creo que ahí esos asambleístas social cristianos van a ser actores bisagra, también los independientes, como históricamente ha sucedido con los asambleístas de movimientos locales. Por eso, yo siempre he dicho que una reforma urgente a la Constitución y al Código de la Democracia es eliminar los movimientos políticos locales para que puedan participar en elecciones legislativas. No digo en las seccionales, ahí que sigan participando, pero en elecciones políticas de carácter nacional. Tienen que ser nacionales. Tienen que ser nacionales. ¿Cómo es posible que un representante de un movimiento local que va a legislar para toda la República termine por condicionar decisiones políticas y legislativas y fiscalizadoras a nivel nacional? Esos asambleístas seguramente van a ser asambleístas gelatina, que van a estar de un lado para el otro moviéndose. O sea, ya no bisagra, sino gelatina. Gelatina, en función de la coyuntura, y seguramente, no quiero ser cruel con algunos amigos, incluso social cristianos que tengo, pero yo dudo mucho que tengan demasiada consistencia esos 4 legisladores social cristianos, dados los resultados que obtuvieron y dado el panorama de lo que se avecina. Creo que ellos van a ser esta especie de bisagra de llaves que terminen 1, 2, 3 votos de ellos por resolver quién tiene mayoría absoluta. Correcto, doctor. Y lo último. Estuvo por acá Leonidas Cis el otro día y sabía que me iba a preguntar claro, eso. Es que tengo que preguntarle eso, ¿no? Es que usted le preguntó mal. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le pregunté mal? Porque usted dijo si es que yo era intermediario. No, usted se ofreció como mediador, como intermediario. Es que ¿sí por no? eso mismo, la palabra no era la correcta, Fabricio. ¿Pero se ofreció o no se ofreció usted? Ser puente, que no es lo mismo que ser intermediario. Pero ser un intermediario es un mediador. Pues. Pero él, y yo hablé ¿Qué acerca? Y yo hablé con Leonidas luego de eso, yo hablé inmediatamente, sí. Yo creo que, en primer lugar, Leonidas ni siquiera había, no lo estoy atacando de repente. No le había escuchado el video, no había escuchado su video. Había visto el video, sí, y yo decía, si es que es necesario, puedo ser un puente. Y un puente, ¿qué es lo que busca? Como su nombre mismo lo dice. Unir a 2 partes para que se sienten a conversar y ahí decidan. No es que uno es el mediador ni el intermediario para hablar a nombre de, que es lo que interpretó Leonidas en ese momento, más allá de que yo creo tampoco, digamos, era la respuesta del todo, digamos, la más adecuada, pero yo tampoco soy una persona hipersensible ni que se tome a personal las cosas, porque si algo me enseñaron en casa a nivel político es no te tomes personal ni explícita las cosas como se digan. Y porque además hay un bien superior en este momento. Y ese bien superior, más allá de lo que se pueda decir a veces, es la unidad del pueblo ecuatoriano del centro hacia la izquierda, para evitar barbaridades como las que usted con muy buen juicio criticaba, Fabricio. Yo le escuchaba su análisis. Fíjese usted lo que dijo la asambleísta Valentina Centeno. Yo el día de ayer a las 11 de la noche publiqué otro video. No es que los de ADN están pensando solo en colaboración, Fabricio. Le pregunta a una periodista del diario Primicias, a Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN, le dice, ¿esas fuerzas extranjeras podrían participar en operativos? Abre comillas la periodista de Primicias. Por supuesto que sí. Las fuerzas especiales tienen el objetivo de combatir estos grupos, que como ha dicho el presidente mueven cerca de 30,000 millones. O sea, la señora Valentina Centeno cree que acá pueden venir militares extranjeros, se me ocurren norteamericanos, a participar en operativos conjuntos con la fuerza pública. Eso es una aberración jurídica, eso es inconstitucional. Tendrían que modificar la Constitución, tendrían que quitarle la atribución exclusiva a la Policía Nacional para el mantenimiento del orden y de la seguridad interna y para el mantenimiento de la soberanía y de la integridad territorial a las Fuerzas Armadas. O sea, no es solo, como dijo Ferdinand Álvarez, cooperación, que eso ya existe, usted bien lo dijo en su comentario, pero hay otros, como la asambleísta Valentina Centeno, que dicen cualquier cosa. Ingreso de fuerzas especiales. Participar en los operativos. Y le estoy citando la fuente del diario Primicias. O sea, yo sí creo
que los señores están perdidos completamente y es puro humo y demagogia electoral, porque seduce pues de escuchar, las fuerzas especiales extranjeras van a ayudarnos a combatir al crimen organizado. Eso seduce, engancha en determinados segmentos del electorado, pero para eso estamos algunos, para desmontar esas mentiras y esas barbaridades jurídicas que no resisten el más mínimo pronunciamiento. En 30 segunditos, y a propósito de una inquietud que me plantea Néstor Aguilera. Usted se presenta, y utilizo el término que usted plantea, puente, con Pachacuti y RC. En RC usted sí tiene aceptación, digamos, hay esta apertura de RC para que usted sea ese puente. No he hablado con ellos, eso sería, digamos, asumir una posición que no es real. Esto más bien fue un pronunciamiento ciudadano como actor Pero político usted podría ser, comprometido. usted sí lo hace, si le dicen, bueno, ok, Mauro, ayúdanos y sirve como puente. ¿Usted sí cree que tendría apertura del otro lado del lado de RC? No sabría decirle, pero lo que sí le puedo decir es que al menos mi voluntad para que exista la unidad de las izquierdas está ahí. De hecho, he conversado con otros actores, por ejemplo, lo hago público porque con ella lo hemos conversado, con Verónica Silva. Verónica Silva, yo creo que es una actoría política fundamental este momento. Como mujer, como lideresa, hizo un gran papel. Yo creo que hizo un papel, pero profundamente, sumamente mejor que el de su candidato presidencial. Ella salió muy bien posicionada luego del debate de las candidatas a la vicepresidencia de la República. Y ella también ha dicho, creo que es fundamental la unidad de las izquierdas, la unidad de los progresismos. Entonces, yo sí creo que incluso hay que salir más allá del diálogo que se pueda dar entre Pachacuti, entre la CONAIE y la Revolución Ciudadana, sino incorporar más vocerías, más actores políticos desde la izquierda, no solo desde la política institucional partidaria, sino desde los movimientos sociales para construir esta gran plataforma que, reitero, como antecedente existe el programa, el acuerdo que se firmó en agosto del año pasado en la Casa de la Cultura. Mauro Andino, gracias por el tiempo. Gracias a usted siempre, Fabricio. Interesante charla con Mauro Andino Espinosa acá, que ha estado con nosotros. Él participó como candidato a la Asamblea Nacional en representación de Pachacuti. Vamos a la pausa, 7:43. Hay todavía una disputa por una curul en la circunscripción Cantones de la provincia de Pichincha. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.